gmail.com. Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien se lo agradecemos, como siempre, no nos cansaremos de ello, seguimos avanzando en la vida de Francisco Franco en este año en el que Francisco Franco, desde el 1 de enero y hasta el final, es el español del año, y este año 2025 en el que es el año de Franco, todo ello por decisión del gobierno, lo cual, como siempre, agradecemos. Y, por supuesto, nos sumamos a ello. Se terminó la liberación, en el anterior capítulo se terminó la liberación del norte, aquella famosa bolsa tan importante. ¿Para quién? Para los nacionales, también debió serlo para los frente populistas, pero no se dieron cuenta, no fueron capaces, o ambas cosas. Bien, pues vamos a ver lo que va a ocurrir luego. Y es muy sencillo. Vamos a ver una etapa que hemos pasado por alto, pero que fue también, no cabe duda, que importante. Mientras estaba esa liberación del norte, mientras los nacionales, ya una vez liberada Vizcaya y solventado el asunto de Brunete, que les había retrasado un poco, siguieron adelante para liberar Santander y Asturias, los Frente Populista volvieron a repetir la misma maniobra. Si Brunete había sido un intento de frenar la liberación de Vizcaya, obligando a Franco, a los nacionales, a retraer de allí fuerzas, lo consiguió solo brevemente y además salieron escaldados, pues para intentar frenar también la liberación de Santander y de Asturias, van a hacer lo mismo solo que en otro frente, lanzar una ofensiva en otro frente para intentar que obligara a Franco, a los nacionales, a retraer fuerzas del norte. Sabían de su escasez, o por lo menos de su justeza, y así frenar aquello. De otra manera no podían ayudar a los que estaban allí encerrados, porque además, como ya dijimos, el mar Cantábrico lo dominaban ya completamente los nacionales. Recordemos que el 26 de julio del 37 Franco daba por terminada la batalla de Brunete y ordenaba la reanudación con carácter de urgencia de la campaña en el norte, ir a terminar Vizcaya y a liberar ya las demás provincias, las dos, Santander y Asturias. El 14 de agosto los nacionales rompían el frente santanderino, como vimos, y comenzaban a avanzar para liberar dicha provincia. El día 22 de agosto ocupaban Torrelavega, situándose ya a las puertas de Santander prácticamente, justo el mismo día en que los dirigentes frente populistas realizaban una importante reunión en la que analizaban la dramática situación que vivía ya lo que quedaba del norte, repito, Santander y Asturias. De Santander cada vez menos, por supuesto. Y comunicaban a aquellos que habían ideado, sobre todo Prieto, que era el ministro de Defensa de Negrín, que entonces ya era el presidente del gobierno, como dijimos, comunicaba que en breve iban a iniciar una ofensiva en otro sector, a imagen y semejanza de lo que habían hecho con Brunete. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para intentar de esa manera que a Franco no le quedara más remedio, debido a la justeza de muerte que tenía, que trasladarlos del norte allí para hacer frente a esa nueva ofensiva. Con tal planteamiento, el 24 de agosto del 37 estamos, 2 días después de esa reunión, los frente populistas, que ya lo tenían organizado, desencadenaban una gran ofensiva, mayor que en Brunete, por cierto, una gran ofensiva que en esta ocasión se iba a desarrollar en el Teatro de Operaciones de Aragón y iba a tener como objetivo, por supuesto, ¿el qué? Pues muy sencillo, Zaragoza, que para los nacionales era un punto fundamental. Vamos a ver un poco el sector cómo estaba. Ahí lo tenemos. En azul los nacionales, en blanco los frente populistas. Bueno, ahí está como estaba en ese momento. Vamos a ver, es muy interesante ver esta zona. Los frente populistas se fijan en que hay aquí una lengua de los nacionales metida en su territorio, que además es la que está más cerca de Zaragoza, y idean una maniobra clásica. No tiene genialidad, pero por supuesto tiene peligrosidad. El que avanzar en estas 3 direcciones, eliminar esto que podría quedar embolsado y llegar a Zaragoza.
Los nacionales cubrían todo este sector, fíjense bien que va desde los Pirineos, Teruel y prácticamente va a llegar a Guadalajara. Ese tremendo sector, pues con exiguas fuerzas, como siempre, tenían la mayor parte en el norte. Las contaba con unas ciudades, las más importantes, con pueblos, las concentraban, tenían algunas misiones de vigilancia, otras, en algunas había más, en algunas había menos, y se apoyaban en milicia, normalmente falangistas. Bueno, el enemigo, los frente populistas, pues tenían aquí, habían concentrado dos grandes masas de efectivos muy reforzados. Los nacionales, pues bueno, grosso modo en todo este sector, pero ojo, llegando hasta Guadalajara, tenían unos 66.000 hombres, 200 piezas de artillería más o menos, pero es que cubrían 600 kilómetros. Fíjense la dificultad. Vamos a ver otra cosa importante. Aquí ya hemos visto por dónde va entonces esta ofensiva y vamos a ver los 3 puntos importantes en los que los nacionales se van a hacer fuertes. Perdón, en unos más y en otros menos. Quinto, Codo y sobre todo Belchite. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a ver un poco más el sector que nos interesa, que es el de Belchite, que es donde se va a concentrar toda esta ofensiva, toda la operación. Vamos a ver. Aquí lo sacamos. En este sector, que es el más importante, pues los nacionales, que es donde se va a desarrollar la ofensiva Frente Populista, van a tener, de esos 66.000 hombres, tenían 6.000 hombres apenas. Estaban concentrados sobre todo en los pueblos donde se hacían fuertes, los demás son grandes extensiones de terreno con algunas vías de comunicación muy importantes como Belchite, que era un nudo muy importante de comunicaciones, así como Quinto. El lugar donde había más gente era en Belchite, más efectivos, 2.273 hombres, lo mandaba el teniente coronel Enrique San Martín Ávila, que va a ser el gran héroe de esta batalla. En los demás, bueno, pues el que más tenía después de él era Quinto. Quinto también era un punto que tenían dentro de lo posible reforzado los nacionales. Y en Codo, 200 hombres nada más. Los demás, pues se distribuían, como hemos dicho, entre estos puntos. En Zuera, por ejemplo, había 639 hombres. En San Mateo, 466. Y bueno, de Villamayor al Fajarín, en esta zona de aquí había unos 1.000 hombres, todo muy disperso, como hemos visto. La aviación, pues los nacionales tenían ahí una veintena de aviones cercanos en Zaragoza y poco más. Por parte del Frente Popular, en esta zona, solo en esta zona, de toda la anterior que hemos visto de ese frente de los Pirineos hasta Guadalajara, en esta zona van a concentrar en esta ocasión, se habla entre 125.000 y 150.000 efectivos, con 150 aparatos, 150 aviones de todo tipo. Imagínense el volumen de fuerza con respecto a los 6.000 que tenían aquí los nacionales y además tan dispersos. La idea de maniobra del Frente Popular, pues era la lógica, atacar siempre en dirección a Zaragoza según 2 direcciones principales. Una por el norte, siguiendo esta vía de comunicación, que es la más importante en ese momento, otra desde más al norte, o sea, esta desde el este, perdón, siguiendo esta vía de comunicación directamente hacia Zaragoza, desde el norte para evitar que los nacionales pudieran reforzar, eso también es importante, y luego también algunas maniobras por el sur, más bien de distracción. Al mismo tiempo que se va a desencadenar esta ofensiva, se van a organizar otras ofensivas menores, bastante menores, también de distracción más alejadas, pues por ejemplo en Somosierra, o sea, cerca de Madrid, en Córdoba, en Teruel, en Huesca, de tal manera que se pretendía despistar a los nacionales de por dónde podía ir el esfuerzo principal Frente Populista, que estaba aquí bien claro. Hay que tener en cuenta que para estos momentos en el 37 Zaragoza ya es un punto logístico de los nacionales de primer orden también. Por eso, lógicamente, su pérdida o la conquista por el Frente Popular pues es importante para ambos dos, uno para no perderla y el otro para ganarla, al margen también, como siempre en esta guerra, de la
el factor propagandístico, político, tanto en el interior, moralmente, como en el exterior. Bien, pues esta es la maniobra de los Frente Populistas. Va a empezar, como os ha dicho, el 24 de agosto, comienza la ofensiva Frente Populista, y lo primero que pasa es que fracasan en Zuera en este día. Era muy importante ocupar Zuera, porque Zuera abría el camino hacia Zaragoza, un camino mucho más corto que en este avance desde el este, pero se estrella. En el Ebro también, pues no se consigue la estación de Pina, que está aquí situada. Hay un tropiezo también por los Frentes Populistas. Y bueno, se había proyectado una infiltración nocturna también a caballo, llevando infantería en los caballos, pero resulta que aquí en la zona de Codo, pero resulta que en este primer día, por el desconocimiento del terreno, pensaban que era más llano de lo que realmente es, porque hay mucha barrancada, no es que haya montaña, pero sí barrancos. Pues esa caballería Frente Populista se estrella y tampoco consigue sus objetivos. Es decir, que sí llegan a Mediana, pero ahí se quedan. Es decir, que el primer día para ellos es prácticamente un desastre. Cuando se informa a Franco de lo que está ocurriendo, se da cuenta enseguida que el objetivo no es ni Huesca, ni Córdoba, ni Somosierra, sino Zaragoza. ¿Y qué es lo que dice? Pues voy a leer textualmente lo que Franco ordena en ese momento. En Aragón que resistan, pero yo no detengo ni amenguo las operaciones del norte, porque en el norte está la victoria. Ya lo había dicho cuando gana Brunete, ahora lo vuelve a repetir. ¿Y entonces qué ordena? Pues que se aguante con lo que se tiene, pero entonces sí que va a hacer una jugada maestra. Va a sacar efectivos, ¿de dónde? De Madrid, porque él sabe que Madrid ya es segundo frente, secundario, está abandonado, ni a él le interesa, ni ahí los Frente Populistas tienen nada que hacer, sino en todo caso mantenerse, resistir. Él lo que quiere entonces es el norte, y entonces lo que va a hacer es una jugada maestra. Va a retraer efectivos, sí, pero no del norte, sino del centro, concretamente 2 divisiones, la 13 y la 105, que este mismo día, 24 de agosto, empiezan a embarcar con lo que tienen, con lo puesto, como hizo cuando tuvo que suministrar efectivos a Brunete. La manta, los cartuchos, el fusil y tirando para adelante. Va a traer de Madrid a esas 2 divisiones. En Codo, pues en Codo se resistirá todo este día. En sus casas van a aguantar los requetés de Nuestra Señora de Montserrat, del Tercio de Montserrat, también algunos falangistas dispersos, empeñándose unos combates feroces. También en Quinto, también en Benchite, en otros puntos, en Zuera ya hemos visto que han fracasado. Va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque van aquí a ralentizar lo que tenía que haber sido un paseo militar o al menos una blitzkrieg, una ofensiva rápida hacia Zaragoza. El sacrificio de estos hombres este día es fundamental para lo que va a ocurrir después. El día 26, pues comienzan a llegar, fíjense bien que solamente en 48 horas, algo menos, comienzan a llegar ya aquí los primeros efectivos nacionales traídos desde Madrid, con lo opuesto, y directamente que pueden llegar a los puntos de combate, entran en fuego. Nuevo alarde logístico de Franco y de los nacionales. Los Frente Populistas, ¿qué siguen haciendo? Bueno, pues presionando, intentando solventar esos problemas que habían tenido el primer día. El día 27, pues intensifican aún más, si cabe, los combates en torno a Zuera, donde siguen parados después de 3 días los Frente Populistas, logran pasar el río Gallego, pero después vuelven a ser rechazados. Y luego tenemos ya del 29 al 1 de septiembre, los combates van a ser sangrientos sin ninguna duda, pero ya hay una cosa muy importante. Vamos a verlo en esta otra, aquí, en esto otro, aquí está. Esta es la situación de máximo alcance a 1 de septiembre de los Frente Populistas. Sí que han logrado avanzar, en Zuera no lo han conseguido, se han quedado en esta especie de lengua. Aquí tampoco, los nacionales tienen la suya propia,
hacia Leciñena, y aquí han conseguido pues avanzar hasta esta zona, pero Belchite resiste, Codo resiste, Quinto resiste, Pina resiste, es decir, que hay una serie de núcleos no muy importantes, pero van a ser trascendentales para lo que va a ocurrir. ¿El qué? Bueno, pues el 1 de septiembre, como hemos dicho, es decir, después de 6 días de ofensiva, el propio mando Frente Populista acusa ya el desgaste sufrido y comienza a reconocer el fracaso de la operación. Es tremendo esto. Le ha ocurrido lo mismo que le está ocurriendo, que le ocurrió en Brunete, pero vamos a ver que esto va a ser todavía peor. En paralelismo con lo que ocurriera en Brunete, pues se releva, por ejemplo, a la 11 División, porque está desgastada por completo, y las órdenes que se comienzan a impartir, pues le voy a leer una de Vicente Rojo, el general que está dirigiendo esto. La ocupación de Zaragoza, posible al iniciarse el ataque por efecto de la sorpresa y de la rapidez de acción, en parte es mentira porque hemos visto que desde el primer día estaban frenados, no se considera hoy ya posible, estamos a 1 de septiembre del 37, por la acumulación de fuerzas que ha hecho el enemigo, esas 2 divisiones que ha traído desde Somosierra. Los Frente Populistas no pueden ya negar la evidencia y como en Brunete, con cuya batalla esta ofensiva tiene, como hemos ido señalando, pues grandes paralelismos, se ven obligados a admitir de nuevo fracaso y, bueno, como en aquella, se van a disponer ¿a qué? Pues a la defensiva. ¿Por qué? Porque van a esperar que Franco, nuevamente como hizo allí, lance una contraofensiva para intentar de alguna manera castigarles. Si no recupera todo el terreno, castigarles. Eso es muy importante. El 1 de septiembre los propios Frente Populistas renuncian ya a avanzar. ¿Cuál es la situación? Pues que los nacionales van a lanzar una contraofensiva, pero Franco la va a limitar a esta zona de aquí, que para él es una amenaza que quiere despejar, y va a volver a llevar a la línea Frente Populista aquí. Lo demás no lo va a tocar. Lo que sí va a intentar es algunas acciones ofensivas. ¿Para qué? Pues para socorrer a Belchite, porque Quinto y Codo van a caer en breve, pero Belchite va a resistir. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en Belchite. ¿Por qué? Porque, bueno, es el icono de esta batalla. Además, yo creo que es muy importante la resistencia que allí se produjo. Repetimos, Quinto y Codo también, por supuesto, pero bueno, Belchite fue una cosa especial. Vamos a ver lo que había en Belchite al inicio de este asedio. Belchite pues era un destacado nudo de comunicaciones, eso para empezar de toda esta zona, no solo por carretera, sino también, lo hemos dibujado aquí con puntos, sino también pues por ferrocarril, que unía Zaragoza y después desde ahí se podía extender hacia toda la zona nacional. Al pueblo, bueno, pues al pueblo se accedía por 3 puertas, las veremos después más adelante, se llaman la puerta del Este, la puerta de San Roque y la puerta o arco de la villa, que se le llamaba, en cuyos aledaños de este último pues estaba la plaza de toros. Sus plazas principales tenían varias, la plaza vieja, que era el centro urbano, la plaza nueva, también estaba en el centro, en ella se encontraba el ayuntamiento, la plaza de la iglesia del pueblo era esa de San Martín, muy grande, muy importante, la plaza de Goya, la puerta de la villa, en fin. Toda la localidad se hallaba enclavada en un amplio llano, si bien en las inmediaciones de ella se encontraban algunas laderas de elevada altura, denominadas Paridera del Saso. Estas son las alturas, las hemos dibujado aquí. Están aquí, que de alguna manera dominaban todo lo que es el pueblo. Pues están esas, la Paridera del Saso y el Calvario, que estaban ya pegadas casi a las casas, y la Serratilla, que son las otras también. Bien, el Calvario lo tenemos aquí, Saso es el vértice, y luego estaban estas, Vértice Lobo, zona mucho más altas, aunque un tanto más distantes. En agosto del 37 la población civil, debido a que Belchite había quedado como posición de primera línea, se había reducido notablemente, pudiendo considerarse que en ella habitaban ya unas 2.000 personas, civiles, ojo, gente adulta, ancianos, mujeres y niños, se habían quedado allí. Una enorme deficiencia del pueblo, ¿cuál era? Pues que había que abastecerlo de agua potable. ¿Por qué? Pues porque desde el comienzo de la campaña, desde el comienzo del 36,
no disponía ya de agua en sus fuentes porque, pues porque los frentes populistas habían desviado el canal que la alimentaba y tampoco tenían pozo de donde nutrirse. Esto era muy importante, el abastecimiento, por lo tanto, de agua al pueblo, fíjese, 2.000 habitantes más otros 2.000 y picos combatientes, venía haciendo mediante cubas. Esto era terrible para la vida allí. En cuanto a la guarnición, bueno, pues la guarnición, como he dicho al principio, estaba formada por unos 2.273 hombres al mando del teniente coronel Enrique San Martín Ávila, que va a ser el gran héroe de esta. Recuerden que hubo otro en Brunete. Como en Brunete fue el teniente coronel Álvarez Entrena. Bien, ahí hemos dibujado las posiciones de unos y de otros en torno a Belchite y Codo, arriba del todo, que estaba completamente asediado. Bien, ¿cuáles son cómo se repartían esos 2.273 hombres? Bueno, pues tenemos algunos datos de entonces. Por ejemplo, en el pueblo, en Belchite, unos 534, en la posición de Sasso, aquí unos 257. Después estaba también, por ejemplo, en el seminario, aquí, y el cementerio, había unos 143. En la Serratilla también, pues, había otros ciento y pico personas, que va a ser una posición importante. En la ermita, en la estación también del pueblo, otros 200 y pico. En fin, en pequeñas guarniciones, en pequeñas unidades. Fundamentalmente, pues había también requetés, había soldados de reemplazo, había falangistas, había voluntarios de la comarca, de todo un poco. El día 26, es decir, el segundo día de la ofensiva Frente Populista, pues ya quedó cortada definitivamente la carretera de Belchite con Puebla de Albartón. Es decir, esta carretera es envuelto Belchite y queda cortada la carretera, con lo que ya el cerco fue total. Nos damos cuenta desde el segundo día de la ofensiva. Rodeado Belchite, pues se encontraban 4 brigadas frente populistas, unos 12.000 hombres. Fíjense bien, rodeando a 2.000 y pico nada más, que eso sí van tomando posiciones y van estableciendo este cerco dibujado aquí, más otra parte por el norte. Bueno, continúan fuego de cañones, porque la infantería todavía no puede actuar, está muy a distancia del pueblo. El día 27, la acción por el fuego frente populista se intensifica sobre las posiciones nacionales. Además de la artillería, va a intervenir también la aviación y algunos carros de combate que se van a centrar contra Belchite. Ya hemos dicho que Belchite era un nudo de comunicaciones muy importante, pero vamos a ver que va a ocurrir lo mismo que en Brunete. Se van a obsesionar con este nudo de comunicaciones y van a embeber una serie de fuerzas los frentes populistas que no van a justificar los retrasos que van a imprimir en la que debió ser una ofensiva rápida y veloz. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, en este momento, este día 27, es cuando se produce ese cambio. Cuando las órdenes de operaciones frente populistas desde el primer momento habían dicho que el avance era lo importante, que había que seguir adelante, que no había que detenerse en poblaciones o que si quedaban aisladas, pues ahí se quedaban, ya se solucionaron luego, en contra de sus propias órdenes, tanto el general Pozas, que dirigía por parte del Frente Popular esta ofensiva, como el mando político, deciden que se empiezan a obsesionar con Belchite, con Codo y con Quinto. Se produce, como en Brunete, una especie de fascinación. ¿Por qué? Porque tomar esa ciudad, este pueblo en realidad, y aparecen sobre Vértice Lobo, van a aparecer ya en el día 28 y 29 de agosto del 37, como siempre, pues Dolores Ibarruri, el propio general Pozas, Indalecio Prieto, todos pendientes de la toma de lo que en el fondo no era nada más que un pueblo. Seguimos entonces más adelante, vamos a cambiar de croquis para verlo un poquito mejor.
Este es bueno, el día 30, pues el día 30 la preparación artillera del Frente Populista es brutal ya en ese momento. Se producen también un ataque por carros de combate y como consecuencia los defensores tienen que abandonar posiciones fundamentales como son el Calvario o el Seminario, aunque el Seminario va a quedar todavía resistiendo un poco, pero al final va a tener también que caer. En Belchite pues sigue la tenaz resistencia. Hay que tener en cuenta que el seminario va a quedar, el seminario de Belchite, vamos a volver a poner la otra mejor tal vez, el seminario va a quedar ahí unos 140 requetés que se van a hacer fuerte pues hasta la muerte del último hombre. Esto se va a perder. Se pone en marcha entonces un intento de socorro previsto por los nacionales, que es lo que hemos puesto antes, un intento de socorro que en realidad pues no va a conseguir su objetivo. Se va a quedar a bastante distancia de Belchite y de Codo, que es lo que resiste. Quinto, que está más para acá, ya había caído. Este es el intento de socorro, pero es verdad que los frentes populistas lo van a abortar. Esto es también muy importante en este día 30. El día 31 los defensores pues ya tienen que replegarse todavía más sobre las 13 horas y al caer la noche pues se van siguiendo produciendo no durísimos combates. Todo esto se va haciendo, prácticamente ya se está haciendo casa por casa. Lo de Belchite fue algo tremendo. Hay testimonios terribles. Hay incluso, por ejemplo, radios que mandan, tenía una radio, siguen funcionando con ella. Voy a leer un mensaje entre muchos. Los soldados cantando himnos se dedican a perseguir a los carros con verdadero furor. Espíritu, fuerzas excelente, digno de encomio. Heridos vuelven a las trincheras al grito de ¡Viva España! Y también reflejan lo que está pasando en la población civil. Familias atemorizadas ante tal barbarismo permanecen días enteros en refugios existentes que no resisten a las explosiones, sepultando familias enteras. El 31 de agosto, el mando nacional va a volver otra vez a intentar esta acción de socorro a Belchite, pero va otra vez a fracasar. Hay una cosa importante, el 1 de septiembre, la obsesión de los frente populistas. ¿Por qué? Pues por Belchite es ya tremenda, de tal manera que mandan para allá a uno de sus más destacados jefes, el ruso Karol Dzerzhinsky, el general Walter, que se llamaba, lo que muestra la importancia que se le daba a tomar Belchite. Pero es que el general Walter viene con 2 brigadas internacionales, que por entonces eran todavía las tropas de élite con las que contaba el Frente Popular, es decir, 30.000 hombres que van a embeber contra apenas 2.000 y pico que están resistiendo de manera numantina. El 2 de septiembre, ¿qué podemos decir el 2 de septiembre? Pues bueno, ya los frente populistas van penetrando en el pueblo por distintos, este es un croquis del pueblo, van a penetrar por distintas zonas. Eso sí, los combates, entonces, ¿qué van a ser? En el interior de la población, calle a calle, esquina a esquina, casa a casa, incluso dentro de ellas. Los defensores, como no pueden moverse por las calles, porque empieza ya a ser imposible, se van a mover abriendo boquetes para pasar de una casa a otra. Las bajas para entonces de estos 2.000 y pico hombres, 400. Los cadáveres están tirados por las calles. El calor que hace los pudre rápidamente. Aquello, el hedor era terrible, lo cuentan tanto unos como otros. Los heridos en los sótanos, pero un tiempo porque tienen que ser evacuados a otros sótanos conforme los combates se van generalizando en el interior. La munición escasea, suministrar munición constituye un peligro terrible. Muchos mueren en ese intento. El 3 de septiembre, ¿para qué decir ya? El 4 de septiembre, bueno, pues aunque los frente populistas empiezan a avanzar, a avisar por radio, a dar noticias de que está todo controlado, es mentira. No pueden con Belchite. De hecho, a las 9:40 de este día 4 de septiembre todavía se escucha un mensaje que llega de los defensores. Aunque agotamiento físico, leo textual, es extremado,
la moral es elevada y estamos decididos a morir por nuestra patria. Pero a las 12 de la mañana, un corto mensaje, situación angustísima, imposible resistir mañana, pero el día 4 consideran que todavía es posible. Alguien manejaba una radio y alguien de alguna manera todavía podía mandar estos mensajes. Los núcleos de resistencia, pues en una casa, en otra, en el ayuntamiento, en la iglesia de San Martín, donde en su torre los propios partes frente populistas dicen que el enemigo se ha hecho fuerte en la torre de la catedral, le llama, es una iglesia, donde tiene 4 ametralladoras. Podemos imaginar lo que es aquello, además con un calor sofocante, hemos dicho que ya sin agua. El 5 de septiembre, bueno, debido a la situación que se vive y al tipo de combate que se produce constantemente, los frente populistas pues tienen que suspender el fuego de cañón. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que cause más bajas en los propios que en el enemigo. Pero también los carros de combate que habían intentado meter algunos por las calles, como son tan estrechas, no pueden maniobrar. Por lo tanto, ya se reduce todo a combates de infantería contra infantería, hombre contra hombre, granada de mano, pistola, fusil, cuerpo a cuerpo, bayoneta. Es terrible los testimonios que hay de la resistencia y del cuadro que se produce en Belchite. Incendios, por supuesto, explosivos. Hay un hecho luctuoso. En un momento dado, un mortero de los defensores explota. ¿Por qué? Pues por el desgaste posiblemente, y mata al sirviente, mata al alcalde de Belchite, Ramón Alonso Trayero, que venía siendo una de las almas de la resistencia, y a un comandante y a un que otro soldado que estaban cerca. Bueno, digno es de destacar, pues por supuesto el teniente coronel San Martín, que es la gran alma de esta defensa, y también el comandante Santapau. Este día deciden que hay que intentar romper el cerco, imagínense, hay que intentar salir de allí, por supuesto llevándose a la población civil, aterrada. Bueno, van a intentarlo a las 8 de la noche de este pueblo, de este día. Estamos en el día 5 de septiembre, van a intentarlo, van a llevar a esa hora piden que se concentren en la plaza unas 500 personas, entre combatientes y población civil, mujeres y niños. Se intenta la salida, pero la salida va a fracasar. Lo van a intentar a las 9:30 de la noche, a las 21:30, van a fracasar. La va a dirigir el comandante Santapau. ¿Por qué? Porque el teniente coronel San Martín ha decidido quedarse con los heridos, que es imposible trasladar. También se va a quedar allí el personal sanitario. ¿Cómo van a intentar salir? Bueno, esta es la salida que al final se consigue. Lo consiguen unos cuantos, no todos. Hay un testimonio del capitán Salas Paniello que dice: los centinelas frente populistas, fueron pasados a cuchillo para evitar la alarma. Y luego, a partir de ese momento, él dice, a partir de ese instante, la salida se hace con toda energía, por las calles ya al grito de a por ellos. Cuenta, soldados, hombres del pueblo, mujeres y niños, por la calle del Señor, que es una de las calles principales, esta de aquí, la calle de San Juan, el arco de San Roque, hasta el Olivar, cuenta otro capitán, el capitán de Diego. Bueno, la salida es tremenda. Lo van a conseguir unos cuantos, otros no, se van a dispersar en la salida. Unos van a ser asesinados, otros cogidos prisioneros. Del comandante Santapau nunca más se supo. No apareció ni el cadáver. Mientras en el interior de Belchite, distribuido en casas, sótanos, donde pueden 2.000 personas, la mayoría heridos, personal sanitario, el teniente coronel San Martín allí. Bueno, es terrible, es todo dantesco lo que se cuenta de Belchite. Por eso es importante hacerlo conocer aquí. Este día, de todas maneras, ya el día 5, una vez hecha esta salida, el día 6 ha terminado ya el asedio. No queda más remedio. Se tienen que rendir. Es el único día ya. Para entre el 6 y el 7 de septiembre. Han resistido prácticamente desde el 26 de agosto, que quedaron cercados. El comportamiento que tuvieron los frente populistas con esta gente, tanto digamos soldados, efectivos militares, como población civil de Belchite, fue, como siempre, vergonzoso, totalmente vergonzoso.
¿Qué pasó con ellos? Bueno, el teniente coronel fue asesinado, por supuesto, nunca más se supo de él. Pero vamos a leer un testimonio directo de allí de lo que pasó con esta gente. Aunque sea un poquito largo, merece la pena. Las fuerzas marxistas se dividieron en dos grupos, mientras unos destruían y arrasaban con instintos sádicos cuanto hallaban a su paso, otros, a punta de bayoneta, iban sacando de sus cuevas y refugios a la indefensa población civil que, aterrada ante la brutalidad de aquellas gentes, se dejaban llevar con inconsciencia de autómatas. Los milicianos, groseros y zafios, sin piedad para las mujeres y niños, que presa de enorme pánico se acurrucaban en los rincones de sus casas, los sacaban a empujones, a culatazos, y entre insultos y amenazas los conducían a la Plaza Nueva, aquí. Allí, a pie firme, soportamos todas las humillaciones y todas las amenazas. Lo cuenta un testigo esto, ¿eh? Nos miraban los muertos que teníamos enfrente y por ellos, por Belchite, nos manteníamos enteros. En tanto que las hordas saqueaban el pueblo, sus vecinos, sus mujeres y sus hijos realizaban una penosa marcha, camino de codo. Imagínense el calor. Aquellas pobres gentes, más que personas, parecían espectros. Tenían sed y no pedían agua. Tenían hambre y no pedían pan. Tenían frío y no pedían abrigo. Calor y no se quejaban. Fueron enviados a Caspe, Montenegrino, Castejón de los Moneros, Calaceite, Maella, bueno, en fin, nombra un montón de pueblos. En estos pueblos la vida de nuestros cautivos no pudo ser más humillante. Hombres y mujeres trabajaban de sol a sol, escoltados por milicianos que siempre tenían una injuria en los labios y una pistola en la mano. Esta fue la ofensiva de Belchite. No consiguió nada porque Franco no detuvo la liberación de Santander y de Asturias. No cayó en la trampa. Retrajo fuerzas, sí, pero ¿de dónde? De donde no lo esperaban los frente populistas, de Madrid. Aún así, consiguió recuperar parte del terreno y, sobre todo, ellos, el enemigo, los frente populistas, no consiguieron frenar la liberación del norte. La resistencia de Belchite, hay que leer sobre ella porque hay testimonios tremendos. Consiguieron, además, algo muy importante y es, eso sí, retraer fuerzas frente populistas que si las hubieran empleado en impulsar la ofensiva, es muy posible que a lo mejor hubieran podido llegar a Zaragoza, si no a Zaragoza, a sus arrabales, poniendo en gran dificultad a los nacionales. Nuevo error del mando frente populista, nuevo error tanto mando militar como político, nuevo éxito estratégico, táctico y logístico, otra vez muy importante, de Franco y de los nacionales. Belchite, ahí queda para la historia, hoy se puede visitar, no está como quedó, lógicamente se ha ido derruyendo con el tiempo mucho, pero bueno, se puede uno dar una idea, hay zonas que se reconocen y sobre todo los testimonios, pues uno puede recorrer o revivir parte de eso, por ejemplo, esa salida del comandante Santapau y ese teniente coronel San Martín que se quedó allí, como era su obligación. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.